Descubre la increíble meditación que transformará tu energía cada día oculta y SORPRENDNT en un rincón olvidado del tiempo. Mariana, madre soltera de 45 años, sentía como la rutina la devoraba. El bullicio de la tienda de textiles, donde pasaba largas horas, se convertía en una especie de prisión. Los días parecían un reflejo de un eco de sacrificios. Su sueño de estudiar psicología quedaba ahogado en la necesidad de llevar comida a casa. ¿Cómo podía una madre mantenerse firme en la batalla de alimentar a su hija, Valeria, mientras sus propios sueños se desvanecían como las sombras al caer la noche? Cada mañana, un peso invisible se aferraba a su pecho, y cada noche, las estrellas parecían burlarse de su anhelo de encontrar paz. Un día, mientras removía recuerdos en el desván, Mariana tropezó con un viejo baúl de su abuela, la curandera del pueblo. Allí, entre telas y amuletos, halló un diario que parecía susurrarle secretos olvidados. Desde su primera lectura, las palabras comenzaron a desenredar la maraña de su mente. Las meditaciones descritas en esas páginas eran como alicientes, propuestas de un camino que había olvidado, una vía hacia la conexión con su ser interno y su legado. Su corazón latía con esperanza, pero la sombra del escepticismo titilaba en su mente. ¿Podía realmente ese ritual traerle la calma que tanto anhelaba? A la mañana siguiente, con el diario aún fresco en su memoria, se sentó en el silencio de su sala. Cerró los ojos, respiró profundo y se dejó llevar por la meditación. Un halo de calma la envolvió, una sensación de ligereza empezó a brotar desde su interior. Era como si finalmente el peso de su sacrificio se evaporara. Sin embargo, esa satisfacción se desvaneció rápidamente al recordar a Valeria, su hija adolescente, envuelta en un mundo que parecía negar la sabiduría ancestral. La cultura que le había servido de refugio ahora se transformaba en un obstáculo entre ellas. La preocupación crecía en el pecho de Mariana. ¿Cómo podría hacer que Valeria entendiera la validez de sus raíces sin que la distancia creciente se transformara en un abismo? Mariana se debatía entre el deseo de transmitir su herencia y el miedo a la rebelión de Valeria. La joven, en su afán por adaptarse, comenzó a cuestionar su identidad. Cada vez más se alejaba de la cultura familiar, prefería el ruido del mundo moderno a la melodía de los rituales cargados de historia. Desde su lugar, Mariana sentía la angustia coquetear con su determinación. Aquellas tensiones latentes, cuyo eco resonaba en sus interacciones, parecían insuperables. En su mente, una tormenta se desataba. Debería luchar por lo que creía, arriesgando la relación con su hija, o ceder, abandonando su legado. Esa batalla interna se intensificaba, cada intento de acercarse a Valeria la sumergía en una espiral de desesperación. Se encerraba en sus pensamientos, en la meditación, buscando refugio. Pero en lo profundo de su ser, sabía que el cambio aún no había llegado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando sentía que había encontrado un camino, el universo parecía querer interrumpir su búsqueda de conexión. En un momento de desesperación, decidió revelarle a Valeria el diario, esperando que el relato de su ancestralidad pudiera ayudarle a comprender. Pero lo que Mariana no sabía era que ese mismo acto podría ser el detonante de una tormenta aún mayor. La conversación se tornó acalorada, palabras donde el dolor y la incomprensión se entrelazaban como un nudo en el pecho de ambas. La atmósfera se tornó tensa. Mientras el eco del pasado resonaba en su hogar, un destello de esperanza se apagaba en el horizonte, dejando a Mariana atrapada entre un camino hacia su legado y la búsqueda de entender a su hija. Esa búsqueda apenas comenzaba. La discusión con Valeria resonó en la mente de Mariana mucho después de que las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Aquella confrontación, inesperada y desgarradora, no solo había sacudido su relación con su hija, sino que también la había empujado a una profunda reflexión sobre su propio viaje. Sentía que debía hacer algo, pero no tenía claro qué. Al día siguiente, mientras organizaba la tienda de textiles, Mariana se vio atrapada en sus pensamientos. Cada rollo de tela parecía tener una historia que contar, un eco de generaciones pasadas que se entrelazaba con su fragorosa realidad. La tienda era, en realidad, un símbolo de su vida, varias capas de telas que representaban sus sueños, frustraciones y esperanzas.
Pero a pesar de su amor por el arte textil, el colorido del lugar parecía desvanecerse, y esa rutina la asfixiaba un poco más cada día. Fue en ese momento de reflexión cuando decidió que debía tomar un nuevo enfoque. Se propuso salir de su zona de confort y buscar nuevas maneras de conectar con Valeria, pero no a través de la presión de su legado, sino ofreciendo un espacio de diálogo y entendimiento. Inspirada por un nuevo sentido de propósito, comenzó a investigar recursos que pudieran ayudar a su hija. Encontró un taller sobre identidad cultural y gestión de emociones que se llevaría a cabo en su comunidad. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Al regresar a casa, Mariana sintió el nerviosismo recorrer su cuerpo. Tenía que encontrar el momento adecuado para compartir su descubrimiento con Valeria, y más importante aún, debía prepararse para escuchar sin juzgar. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaría su hija abierta a la idea? ¿Podría realmente entablar una conversación que sirviera como puente entre sus mundos tan distantes? Esa noche, mientras Valeria terminaba su tarea en la mesa de comedor, Mariana respiró profundo y abrió la conversación. Le habló del taller, del potencial que tenía para explorar sus raíces y emociones, pero también de su deseo de aprender junto a ella. Al principio, Valeria la miró con escepticismo. Las mismas garras del mundo moderno que habían causado una distancia entre ellas ahora se alzaban de nuevo, y Mariana sentía la presión aumentar. Sin embargo, lo que comenzó como un diálogo tenso pronto adquirió nuevas tonalidades. Al compartir su propia lucha por reconciliar su herencia con su vida actual, Mariana se dio cuenta de que también podía ser vulnerable. La conversación se fue suavizando, y a medida que Mariana compartía sus inquietudes, Valeria pareció abrirse un poco más. La joven comenzó a expresar sus pensamientos sobre su identidad, revelando el miedo que sentía al ser atrapada entre dos mundos, el de su madre, lleno de tradición, y el de su entorno contemporáneo que la impulsaba hacia la individualidad. Mariana escuchó atentamente, sin interrumpir. Cada palabra de su hija era un paso hacia una conexión que anhelaba, una oportunidad para cambiar la narrativa de su relación. Sin embargo, aunque ese intercambio fue un inicio esperanzador, Mariana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Días después, se dirigían juntas al taller. La ansiedad de Mariana crecía. La posibilidad de que esto se convirtiera en un espacio de reconciliación era emocionante y aterradora a la vez. Mientras caminaban, Valeria se detuvo un instante y dijo: ¿crees que esto realmente cambiará algo entre nosotras? Mariana sintió que, a pesar de sus esfuerzos, una sombra de incertidumbre permanecía. En su interior, la presión de no fallar la envolvía. Justo cuando estaba a punto de responder, un grupo de jóvenes se cruzó en su camino, burlándose del taller que querían asistir. Las palabras hirientes de los extraños fueron como una luz sobre su esperanza compartida. Tal vez debimos haberlo pensado mejor, dudó Valeria. Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de su hija la empujaban a un punto crítico. Era el momento de enfrentar no solo el desafío de conectar con Valeria, sino también la resistencia externa que amenazaba su camino hacia la sanación. Era hora de demostrar que la conexión familiar podía vencer cualquier adversidad, pero ¿tendría la fuerza y determinación suficiente para hacerlo? La respuesta estaba al borde, lista para ser revelada, pero la tensión era palpable y el futuro incierto. La jornada apenas comenzaba y, a cada paso, la vulnerabilidad y el miedo acompañaban su camino. Mariana respiró hondo, sintiendo que la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. La burla de los jóvenes resonaba en su mente, y la duda que Valeria había manifestado intensificaba su ansiedad. Sin embargo, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a todo lo que había temido, no solo a la incertidumbre del taller, sino a sus inseguridades como madre. Mientras caminaban, sus pasos se sincronizaban, pero los silencios eran abrumadores. La mente de Mariana danzaba entre el deseo de mostrarle a Valeria el valor de la historia y la cultura que ambas llevaban dentro de sí, y el miedo de que su hija nunca llegara a entender su perspectiva. Tal vez lo que necesitamos es dejar de lado las expectativas, pensó, como un rayo de luz entre las nubes de incertidumbre. Por primera vez, comenzó a visualizar el taller no solo como una herramienta para Valeria, sino también como una oportunidad para su propio crecimiento. Podía aprender a ser más abierta, a despojarse de la carga del pasado y aceptar que la conexión emocional que deseaba construir no dependía exclusivamente de lograr que Valeria comprendiera su legado, sino de entender a su hija en su propia búsqueda de identidad. Al llegar al lugar, un aire vibrante de creatividad y diversidad envolvió a Mariana. Las paredes estaban decoradas con telas que resonaban con la riqueza de diferentes culturas, cada una contando una historia única.
Valeria miró a su madre con desconfianza, como si estuviera evaluando el entorno. Mariana sonrió para tranquilizarla y, al hacerlo, comprendió que su actitud podía ser el principio de un cambio. Era el momento de ser el ejemplo que deseaba ver. Con cada ejercicio y cada actividad, Mariana se sorprendía al ver cómo la identificación de emociones y la expresión artística podían abrir puertas que parecían selladas. Mientras practicaban la meditación guiada, sintió que la combinación de sonidos y colores vibrantes fluía a través de ella, llevándose consigo parte de la carga que había acumulado a lo largo de los años. Valeria, a su vez, se sumía en la experiencia. Mariana podía notar el entrelazado de sus respiraciones, el ambiente se llenaba de una conexión silenciosa que comenzaba a florecer entre ambas. No obstante, la tensión seguía latente. A medida que se sumergían en actividades de expresión personal, Mariana se sintió tentada a interrumpir para ofrecer sus propios consejos, pero se obligó a permanecer callada, un desafío que le costaba. Mientras compartían sus pensamientos al final del día, Valeria reveló sus inseguridades sobre su elección de carrera y cómo esas dudas la hacían sentir alejada de su madre. En ese instante, Mariana comprendió que su propio miedo a la desconexión estaba alimentando la incertidumbre de Valeria. Era un ciclo que debían romper. Quizá lo que necesitamos es preguntarnos a dónde queremos llegar, juntas, sugirió Mariana, sintiendo que esa simple afirmación podía abrir un nuevo camino. Al final de la jornada, mientras regresaban a casa, Valeria lucía más animada, pero Mariana aún sentía que la batalla por la comprensión mutua no había terminado. Era consciente de que una jornada no bastaba para borrar años de malentendidos. Sin embargo, la conexión que comenzaba a formarse era esperanzadora. Fue entonces cuando una notificación en su teléfono atrajo su atención, un mensaje de un viejo amigo que venía a visitar. Mariana, temerosa y al mismo tiempo emocionada, se preguntó si sus decisiones y su nuevo enfoque sobre la relación con Valeria estaban listos para enfrentar el desafío que su amigo representaba. ¿Podría ser este encuentro la prueba final de su crecimiento? La duda la acechaba una vez más, mientras su mente se debatía entre los recuerdos y sus nuevas convicciones. Mariana sintió cómo su corazón empezaba a latir con mayor intensidad al leer el mensaje de su viejo amigo, Tomás. Habían compartido momentos significativos en el pasado, pero los últimos años habían llevado a ambos por caminos divergentes. Recordó, con cierto desasosiego, las veladas repletas de risas y debates acalorados sobre sus sueños. Preguntarse si había valido la pena la distancia que se habían impuesto le causó un nudo en el estómago. Decidió que el encuentro no sería solo una reunión casual. De alguna manera, se había convertido en una representación de su propio viaje. Iba a ser un instante crucial no solo para ella, sino para Valeria. Se dio cuenta de que si quería construir puentes con su hija, también debía mostrarse dispuesta a conectar con quienes una vez formaron parte de su vida. Cuando llegó el día de la visita, la casa estaba llena de un ajetreo inusual. Mariana notaba una mezcla de emoción y ansiedad mientras organizaba el espacio. Se puso a experimentar con los aromas en la cocina, tratando de evocar aquellos sabores que en el pasado habían unido a su grupo de amigos. Pero esa melancolía pronto se tornó en una energía febril de introspección. ¿Quién soy ahora? La pregunta asomó en su mente como una sombra. Tenía que enfrentar no solo a Tomás, sino a la esencia de lo que significaba ser ella misma en esta nueva etapa. Mientras aguardaba, miró a Valeria, quien leía un libro en la sala. Su hija parecía profundamente concentrada, sumida en sus propios mundos. Mariana se sintió tentada a interrumpirla, a compartirle sus inquietudes, pero se contuvo. Esa era la lección más importante que había ido asimilando, la conexión auténtica no se forzaba. Cuando sonó el timbre, la llegada de Tomás fue como un soplo de aire fresco. Su risa resonaba con la misma calidez que recordaba. Sin embargo, al intercambiar saludos, Mariana sintió una granular tensión, las palabras del pasado parecían entrelazarse con los silencios del presente, cada uno cargado de emociones no resueltas. Durante la conversación, Mariana intentó mantener una postura abierta, observando a su hija de reojo. Valeria parecía más interesada en su libro que en los recuerdos compartidos. Quizá ella necesita su propio tiempo, pensó Mariana, dándose cuenta de que no podía esperar que Valeria se interesara en su historia de inmediato. Tenía que demostrarle que era posible ser valientes y vulnerables. A medida que la tarde avanzaba, las conversaciones se hicieron más profundas y complejas. Tomás abordó temas sobre la vida, la maternidad y el miedo al fracaso. Mariana sentía cómo sus viejas heridas se abrían al discutir la presión que muchas veces sentía por ser la madre perfecta,
algo que Valeria había mencionado en su reciente charla. Compartieron risas, pero también un intercambio de pensamientos honestos sobre las expectativas que a menudo se imponían. Fue en ese instante que Mariana vislumbró su próximo paso, dedicar un espacio para hablar con Valeria sobre sus propias inseguridades, en vez de presionarla para que comprendiera su vida. Esa vulnerabilidad, ese acto de abrirse, podría ser el hilo que tejería su vínculo de nuevo. Sin embargo, al finalizar la tarde, una sensación inquietante la asaltó. Aunque había crecido al abrirse a su amigo y a su pasado, la conversación con Valeria todavía era un enigma. ¿Podían realmente encontrar un terreno común? La nebulosa de inseguridades y expectativas seguía presente, iluminada por aquel viejo encuentro. Mientras Tomás se despedía, Mariana sintió una mezcla de esperanza y duda. La conexión con su hija aún era un camino por descubrir, y el tiempo no estaba de su lado. ¿Y si todo esto no es suficiente? La pregunta retumbaba en su mente, presagiando el desafío que se avecinaba. De repente, su celular vibró nuevamente. Era Valeria, invitándola a un proyecto escolar relacionado con sus raíces culturales. Mariana sintió que una puerta se entreabría, pero igual la inquietud de no saber si tendría lo que se necesitaba para atravesarla. ¿Podría este ser el inicio de un nuevo viaje hacia la conexión que tanto deseaba? Mariana tomó un respiro profundo, intentando calmar el torbellino de emociones que se estaba gestando en su interior. La invitación de Valeria era una pequeña luz al final de un túnel que parecía cada vez más largo. Sin embargo, en vez de dejarse arrastrar por la avalancha de dudas, decidió enfocarse en cómo podría prepararse para ese nuevo desafío. Se sentó en la mesa del comedor, un lugar que se había convertido en el centro neurálgico de su vida familiar. Lápiz en mano, empezó a anotar ideas para el proyecto de Valeria. La premisa era hablar sobre sus raíces culturales, un tema rico y expansivo. Sin embargo, también era un tema delicado que podía abrir viejas heridas o revivir historias que Mariana había preferido dejar en el pasado. Pero en ese momento, la determinación reemplazó la indecisión. Quizás sea el momento de enfrentar mis propias raíces, pensé. Así, las siguientes horas las dedicó a revisar fotografías familiares, documentos y recuerdos que la conectaban con su historia. Mariana se dio cuenta de que, más allá de ser una madre educadora, también era una estudiante de su propia vida. En cada imagen, en cada relato, había fragmentos de una mujer que había sido valiente, que había tomado decisiones difíciles y que había perseverado a pesar de las adversidades. Al principio, la tarea parecía sencilla. Sin embargo, a medida que profundizaba, las emociones comenzaron a levantarse como olas del mar. Recordó la emigración de su familia, las decisiones que las habían llevado a un nuevo país, las tradiciones que habían mantenido vivas a pesar de las dificultades. La risa de su madre y el empeño de su padre eran ahora ecos resonantes en su mente. Mariana cerró los ojos y permitió que esos recuerdos fluyeran, sin juzgarlos. Se sintió conectada a una fuerza más grande, una cadena de experiencias que le recordaron que su vida no era solo suya, sino que era parte de un legado. En ese momento de introspección, entendió que, al compartir su historia, también podría ofrecerle a Valeria la oportunidad de experimentar el poder de las raíces, el significado de pertenecer. Consciente de que necesitaba un enfoque más centrado y significativo, Mariana decidió institucionalizar esta exploración. Quería formar una presentación que combinara sus hallazgos con actividades interactivas que atrajeran la atención de Valeria. Su objetivo no era solo presentar datos, sino crear una experiencia que resonara en su hija. Para esto, elaboró un plan que incluía juegos, relatos y una tarde de cocina donde podrían reclutar ingredientes de su cultura y preparar una comida juntas. A medida que diagramaba las actividades, una chispa de emoción la invadió. Ya no se sentía como una madre perdida en la confusión, sino como una guía que invita a su hija a explorar juntos su identidad. Sin embargo, tras la emoción, surgieron nuevas dudas. ¿Y si Valeria no estaba realmente interesada? ¿Y si no encontraba el tiempo, absorbida por sus responsabilidades escolares y personales? Mariana se reclinó en su silla y observó la luz del atardecer entrar por la ventana. Llenando su mente con posibilidades, decidió que cualquier intento era mejor que la inacción. Comprendió que comunicar su historia significaba establecer un nuevo medio para conectar. No solo construiría un puente entre ella y Valeria, también buscaba conectarse con su propia historia y reescribir la narrativa de su vida. Con determinación renovada, Mariana comenzó a organizar su presentación, sintiéndose más capacitada para el encuentro que se avecinaba. Pero, en el fondo,
Había una sensación inquietante, el día de la reunión con Valeria se acercaba, y las viejas inseguridades amenazaban con emerger en el momento más crucial. Mientras revisaba sus notas, una nueva notificación iluminó su celular. Era un mensaje de Valeria que simplemente decía, ¿podemos hablar más tarde? Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Podría este ser el inicio de una conversación que cambiaría todo? ¿Y si en esa charla se destapaban viejas heridas antes de sanar? El corazón de Mariana latía con fuerza mientras mantenía su mirada fija en la pantalla del teléfono. La simple notificación parecía contener un universo de posibilidades. Decidió que no podía permitir que el miedo a lo desconocido la detuviera. Al contrario, ese mensaje se convirtió en un catalizador para profundizar en sus esfuerzos. Hablarle a Valeria de sus raíces sería más que un simple proyecto, sería un acto de amor y entendimiento. Dedicó la mañana siguiente a estructurar no solo la presentación, sino también su enfoque emocional. Se sentó con un diario y, con cada palabra, trató de captar lo que realmente quería expresar. No solo pretendía ser una madre que compartía historias, quería ser un puente, un espacio seguro donde su hija pudiera explorar su identidad sin juicios. Mariana se dio cuenta de que había estado viendo el proyecto de manera unidimensional, como si fuera una tarea más. Reforzó su visión al agregar a su presentación un momento dedicado a la vulnerabilidad. Hablaría sobre sus propias inseguridades, sus peleas internas y el proceso de aceptación de su legado. En su mente, esto podría ofrecerle a Valeria la oportunidad de sentir que ambas eran parte de una misma historia, un camino lleno de matices y colores. Mientras trabajaba en el formato de las actividades, empezó a diseñar un juego que implicaba a Valeria en el proceso de descubrimiento. La idea era simple, una búsqueda del tesoro en la que cada pista la llevara a un aspecto de su cultura familiar. En cada estación, Mariana planeaba compartir una anécdota personal. El juego no solo sería divertido, también sería un medio para abordar los momentos difíciles de su historia sin frente a frente el peso de la conversación. Los días pasaron rápido, y cuando el encuentro se aproximaba, Mariana sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que al abrirse a Valeria, se estaba exponiendo. Después de todo, su experiencia no solo abarcaba lo positivo, también incluía dolor y pérdida. Pero quizás, al ser sincera, Mariana podía sanar un poco de ese dolor. Su historia podría dar forma a la narrativa que Valeria asumiera en su propia vida. El día de la charla llegó, y Mariana se preparó como si se fuera a una batalla. Se vistió con una falda que pertenecía a su madre, como símbolo de la herencia que deseaba transmitir. Era el primer paso hacia el encuentro que podría cambiar todo. Con el corazón pesado, esperó que Valeria llegara de sus actividades extracurriculares. Cada tic del reloj le recordaba lo importante que era este momento. Finalmente, sonó la puerta. Valeria entró con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que hizo que Mariana temiera lo peor. La joven se sentó en el sillón, y las palabras que había estado practicando en su mente comenzaron a desvanecerse. «Hola, mami», dijo Valeria, tardando un instante en hacer contacto visual. «¿De qué querías hablar?» Mariana respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. Era el momento de la verdad. Dando un paso al frente, decidió que no podía permitirse la duda, su voz resplandecería con autenticidad. «Quiero hablar sobre nuestras raíces, sobre quiénes hemos sido y quiénes podemos ser juntas», empezó, mientras su mente ya se apresuraba hacia la siguiente pregunta. ¿Realmente estaba Valeria lista para escuchar? La incertidumbre sobre cómo respondería su hija se cernía sobre ella. En aquel instante, todas las inseguridades viejas parecían surgir, intensificando la tensión en el aire. Al mirarla, su corazón se aceleró ante la posibilidad de un nuevo descubrimiento. «¿Por qué es importante para ti?», interrumpió Valeria, desencadenando la lluvia de dudas. Mariana sabía que aquel sería el momento decisivo. Un paso hacia la revelación que había anhelado, aunque podría también ser una caída al vacío. Pero no había vuelta atrás. Así que, con la mirada fija en los ojos de Valeria, se preparó para explorar no solo sus raíces, sino también el futuro que ambas construirían a partir de ese diálogo. Mariana sintió que el aire se tornaba pesado a su alrededor. Las palabras de Valeria resonaron en su mente como un eco profundo. ¿Por qué era importante? Antes de responder, se permitió un instante para considerar su propia inquietud. La pregunta no solo era válida, sino que también apuntaba a un abismo de emociones. Sin embargo, no podía darse el lujo de titubear, el momento demandaba claridad y sinceridad.
Porque nuestras raíces son la base de quienes somos, respondió, su voz buscando un tono equilibrado entre la firmeza y la vulnerabilidad. Quiero que entiendas la fortaleza y la belleza de nuestra historia, para que puedas construir tu identidad con confianza. A medida que sus palabras fluían, Mariana se dio cuenta de que había más involucrado. Las historias sobre su cultura, aunque profundas y valiosas, estaban entrelazadas con sus inseguridades, su propio sentido de pertenencia. Valeria, con su mirada inquisitiva, la observaba atentamente, y en ese intercambio hubo una conexión que no había anticipado. Sin embargo, la incomodidad continuó acechando. Pero, ¿por qué me lo cuentas ahora?, insistió Valeria, cruzando los brazos. Mariana percibió que había una mezcla de curiosidad y resistencia en su hija, una expresión que claramente tocaba el nervio sensible de su relación. Mariana respiró hondo. Tenía ante ella no solo una oportunidad de compartir su legado, sino también un reto personal. Cada palabra debía ser seleccionada con cautela, cada imagen evocada tendría que superar el muro de desinterés que a veces había construido Valeria. Es ahora porque creo que es el momento en que puedes comprenderlo mejor. Quiero que sepas de dónde venimos, pero también lo que eso significa para ti. Es un viaje que quiero hacer contigo, no solo contarte historias, sino explorar juntas, añadió, su impulso hacia el diálogo alimentando su determinación. Mientras Mariana hablaba, el juego de descubrimiento que había planeado flotaba en su mente. Cada parte de la búsqueda del tesoro que había diseñado estaba cargada de significado, y, sin embargo, era evidente que Valeria necesitaba algo más que entretenimiento. Esperaba que las anécdotas la envolviesen en un sentido de pertenencia, pero ¿y si su hija no estaba lista? ¿Y qué pasa si no me interesa? ¿Qué si no veo como tú lo ves?, preguntó Valeria, su tono desafiador. La pregunta se enroscó en el corazón de Mariana como una espina, instándola a equilibrar el deseo de ser entendida con la realidad de las expectativas. Igual debes saberlo, contestó Mariana, manteniendo la calma en su voz aunque los sentimientos bullían en su interior. Tu historia, nuestras historias, son parte de ti. No las puedo imponer, pero puedo ofrecerte la oportunidad de descubrir lo que significan. El viaje es personal, y solo tú decides cómo lo vives. La sinceridad de Mariana resonó en la habitación. Podía sentir las murallas de Valeria ceder, aunque momentáneamente. Sin embargo, notó la inquietud en su hija, una mezcla de duda y deseo de explorar lo desconocido. ¿Prometes que no será aburrido? Valeria esbozó una sonrisa burlona, buscando romper la tensión que, aunque empezaba a disiparse, aún estaba latente entre ellas. Mariana sonrió, sintiéndose un poco más aliviada. Lo prometo. Habrá juegos, historias y momentos para reír pero también para reflexionar. Es un viaje que te pertenece, y estoy aquí para acompañarte. Este intercambio iniciaba un camino aún incierto, y Mariana percibió que la exploración de sí misma y su legado apenas comenzaba. En este proceso, decidió que también se permitiría vulnerabilidades que había estado evitando. Esta conversación no solo sería una ventana hacia el pasado de su familia, sino también una oportunidad para cada una de ellas de desafiar sus propios miedos, pero, en la penumbra de esa certeza, una pregunta seguía resonando. ¿Podría su hija realmente enfrentar la complejidad de lo que ello implicaba, o habría más obstáculos que escalar en su camino hacia la aceptación? Aquella inquietud la acompañaría en su viaje. Mientras Mariana se preparaba para compartir un relato que había marcado su infancia, sentía que la conexión se iba construyendo, aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbres. A medida que las palabras comenzaban a fluir, la preocupación se transformaba en anticipación, el futuro se extendía ante ellas como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de sus experiencias compartidas. Pero Mariana sabía que lo que estaba por venir podría conectar a su hija con su historia de maneras que ni siquiera podían imaginar. Ahí está un secreto que debo revelarte, dijo Mariana, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La más profunda verdad de su legado estaba por salir a la luz, y sabía que las consecuencias de su sinceridad podrían ser transformadoras. Mariana se sentó erecta en la pequeña mesa del comedor, la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas, creando un halo dorado a su alrededor. Valeria la miraba expectante, su rostro dibujando una mezcla de curiosidad y desafío. El momento comenzaba a tomar forma, y Mariana sabía que debía aprovechar cada segundo. Cuando era pequeña, había una historia que me contaba mi abuela. Era sobre un árbol que crecía en nuestro pueblo, un árbol considerado sagrado. Se decía que quien se sentara bajo su sombra sería capaz de escuchar sus raíces susurrar secretos sobre el pasado. Nunca supe si era verdad,
Pero siempre fantaseé con que esos susurros me conectarían a algo más grande, comenzó Mariana, sintiendo que su voz temblaba levemente al evocar esos recuerdos. Mientras hablaba, la mente de Mariana se llenaba de nostalgia. El árbol representaba mucho más que una simple planta en su infancia, simbolizaba fuerza, conocimiento y la unión entre generaciones. Ahora, al compartir esta historia, comprendió que lanzaba una línea hacia Valeria, una invitación a un territorio poblado de ansiedades, descubrimientos y revelaciones familiares. Siempre pensé que era una metáfora, pero después de muchas dudas, me di cuenta de que las raíces de nuestra identidad están como esas del árbol. Sostienen nuestras historias, nuestros anhelos, y lo más importante, nuestras verdades, continuó, notando cómo Valeria comenzaba a ajustar su postura, como si la atención se volviera más intensa. Valeria permanecía en silencio, y durante unos segundos, la tensión se convirtió en un pesado silencio. Mariana sintió la urgencia de desafiar esa atmósfera. Quiero que entiendas que en nuestro viaje, no solo te contaré nuestras historias, sino que quiero que descubras las tuyas. La realidad es que también he luchado con mi identidad. Descubrir quién soy no ha sido un camino recto. He buscado respuestas, y a veces he terminado atada a expectativas que no he elegido. ¿Y qué más descubriste? La voz de Valeria resonó, marcada por un tono de interés genuino. Mariana respiró profundamente. Me he dado cuenta de que no puedo seguir cargando con el peso del pasado sin abrirme a mi propia verdad. Te prometo que no será un proceso fácil, pero creo que será transformador. La autenticidad no es solo un concepto bonito, es una lucha constante. Varios recuerdos brotaron en su mente, cada uno iluminando una faceta de su vida, los momentos de inseguridad, las decisiones que la habían llevado a alejarse de sus raíces. Había sido una búsqueda individual, moldeada por las expectativas ajenas y su deseo de encajar. Mariana sintió que el momento era el adecuado para abrirse por completo. Sé que a veces te agobia que intente compartir todo esto contigo, pero es porque quiero conectarte con un sentido de pertenencia. Porque a veces, incluso los secretos pueden ser una carga. Hay algo de mi historia que nunca te he contado. Se refiere a un momento en que me sentí completamente perdida, y mi conexión con mis raíces fue lo que me devolvió a la luz, confesó con la voz firme pero vulnerable, creando su propio espacio de vulnerabilidad. Valeria la miró con ojos grandes, el silencio ayudando a que las palabras resuenen en la habitación. ¿Qué sucedió?, preguntó, y Mariana sintió que cada palabra que iba a pronunciar era un paso hacia la claridad y la conexión que tanto deseaba. Mariana se concentró, recapitulando un momento específico que había marcado un punto de inflexión en su vida. Un evento que podría desgastarla, pero que al mismo tiempo era la oportunidad correcta para desafiar su pasado. Su capacidad para abrirse y compartir esa historia se sentía como un entrelazado tejido que unía su propio crecimiento personal con el de Valeria, pero en el fondo había un sentimiento de inquietud. ¿Estaría lista su hija para recibir esta verdad? ¿O podrían esos secretos lastimarla? Mientras miraba a Valeria, una voz interna lejana la instó a seguir adelante. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos. Revelando no solo su historia, sino lo que realmente significaba ser parte de un legado familiar. Te hablaré de esa vez que, empezó a narrar Mariana, sintiendo que su vida entera se desnudaba lentamente ante el poder de la palabra. En sus manos, sostenía no solo una historia, sino también la oportunidad de reescribir su futuro juntas, y la incertidumbre de lo que sucedería a continuación comenzaba a penetrar en su corazón. ¿Podría su madre soportar la carga de su historia, o eso la separaría aún más? El aire en la habitación se volvió denso, y mientras Mariana continuaba, supo que esta revelación podría cambiarlo todo. Mariana tomó una respiración profunda, consciente de que sus palabras eran semillas que sembrarían en el terreno fértil de la mente de su hija. Su historia, a menudo olvidada en los pliegues de su memoria, empezaba a florecer con un nuevo significado. Te hablaré de esa vez que me perdí completamente en el laberinto de mis propias expectativas. Era un tiempo en el que se esperaba de mí que fuera perfecta, una imagen reflejada en los ojos de los demás. En medio de esas expectativas, perdí mi voz. Fue un momento en el que dejé de escucharme a mí misma, comenzó, y con cada palabra, la carga que había llevado durante años comenzaba a aligerarse. Los recuerdos vinieron a su mente como una tormenta. La imagen de su juventud, momentos de brillo y sacrificios, se desdibujaba en un mar de inseguridad. Las presiones sociales, combinadas con el deseo de complacer y encajar, llevaron a Mariana a un abismo emocional. Su voz tembló al recordar lo que una amiga le había dicho en su noche más oscura:
deja de construir muros y comienza a construir puentes. Esa frase resonó en su mente, un eco que nunca se desvaneció. Pasé semanas, incluso meses, sin tener la claridad para ver lo que realmente quería. La vida se volvió un acto de supervivencia en lugar de una celebración. Pero en ese caos, llegué a un punto crucial. Entendí que las raíces de mi identidad no podían ser ignoradas. Necesitaba confrontar lo que había tratado de esconder, mi pasión por la pintura, mis sueños de viajar, mi deseo de escribir. Todo eso había sido ahogado por el ruido de lo que otros esperaban de mí. Mariana sintió en sus entrañas el ardor de esa revelación, como un fogonazo que iluminaba su interior. Había logrado reconectar con sus raíces, no por la facilidad, sino por la necesidad imperiosa de ser auténtica. Miró a Valeria, que ahora parecía completamente inmersa en su relato. Aquel cambio no fue instantáneo. Me costó tiempo y esfuerzo. Recuerdo que una tarde, sentada en el parque con un pincel en la mano, me di cuenta de que al volver a crear, estaba encontrando partes de mí que había enterrado. Decidí liberarme de la necesidad de ser perfecta. Cada trazo en el lienzo fue una liberación, una mirada a mí misma que nunca antes había tenido, explicó con voz decidida, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia adelante. Valeria asintió levemente, como si comenzara a entender el impacto de aquellas decisiones. Pero Mariana no estaba segura de si su hija era consciente de la transformación que estaba al alcance de su mano. Si Mariana había logrado reconectar con sus propias raíces, ¿podría Valeria hacer lo mismo? Te lo comparto para que también veas que está bien sentirte perdida. A veces, es a través de esa desconexión que puede surgir la verdadera claridad. Sea lo que sea que sientas, está bien. Tu viaje no tiene por qué ser lineal ni seguir las expectativas de nadie. Lo importante es que establezcas tu propia narrativa, una que resuene contigo, añadió, sintiendo fervientemente cada palabra pronunciada, como un impulso en el aire. La conversación se transformaba en un espacio de catarsis y conexión. Pero, en su interior, Mariana también sentía una inquietud latente. Sus propios desafíos no estaban completos. Mientras Valeria escuchaba con atención, ella se preguntaba si podía continuar con su viaje sin el peso del pasado, y si estaba lista para abrir cortinas en su memoria que podrían revelar más dolor. Sé que esto puede ser un poco abrumador, le dijo, su voz tomando un tono suave pero sincero. Pero la autenticidad es un camino, y debes estar dispuesta a recorrerlo. Lo que te cuento hoy es solo el comienzo de lo que te quiero mostrar de mi mundo, y de lo que puedes descubrir en el tuyo. Mientras Mariana miraba a los ojos de su hija, sintió una mezcla de esperanza y temor. El futuro se veía incierto, y con ello, la posibilidad de un cambio profundo. ¿Sería Valeria capaz de enfrentar sus propios miedos? ¿Qué raíces ocultas habría en su corazón que necesitaban ser desenterradas? Las preguntas latían en su mente, un eco de lo que vendría. Con cada revelación que Mariana compartía, la historia se adentraba más en su propia vulnerabilidad. Pero también sabía que Valeria necesitaba su espacio para formar su propia conexión. La tarde se acercaba a su fin, y una sensación de anticipación llenaba el aire. ¿Y tú, Valeria? ¿Qué sientes al escuchar esto? La voz de Mariana apenas se elevó por encima del silencio, un desafío y una invitación a que su hija también levantara la voz. La atmósfera se tornó densa, cargada de emociones no expresadas. Valeria pareció dibujar un hilo entre su propia existencia y las palabras de su madre, esperando que ese hilo se convirtiera en una cuerda, fuerte y resiliente. ¿Qué revelación surgiría de este intercambio generacional? La inquietante certeza de que lo que estaba por venir podría cambiar por completo su relación como madre e hija colgaba en el aire. Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras miraba a Valeria, quien parecía reflexionar profundamente sobre lo que había compartido. La tensión en el aire se hizo palpable, un espacio cargado de vulnerabilidad en el que ambas se encontraban despiertas a posibilidades que antes parecían lejanas. Valeria rompió el silencio y, con voz entrecortada, comenzó a hablar. Es difícil para mí. A veces siento que estoy atrapada entre lo que se espera de mí y lo que yo realmente quiero, confesó, su mirada fija en el suelo, como si se adentrara en sus propios pensamientos. Mariana se sintió invadida por una mezcla de alivio y esperanza. Su hija estaba dispuesta a abrirse, un primer paso hacia la conexión que ambas anhelaban. Siempre he querido ser tú, ser fuerte como tú. Pero también me asusta fallar. No sé cómo lidiar con eso, continuó Valeria, dejando escapar una lágrima que recorrió su mejilla. Mariana sintió que su pecho se hinchaba de orgullo y tristeza.
Aquello era un espejo de sus propias inseguridades, una revelación que reforzaba que no estaba sola en sus luchas. La conexión, aunque frágil, comenzaba a tejerse entre ambas. Valeria, no tienes que ser como yo. Eres tú misma, y eso ya es suficiente. No todos los caminos son iguales. Lo más valioso es que encuentres lo que realmente resuena contigo. Compartir mis raíces es para que puedas enfrentarte a las tuyas, no para que cargues con mis expectativas, le respondió con sinceridad, deseando que cada palabra pudiera penetrar en la mente de su hija como un bálsamo para sus ansiedades. Valeria se secó las lágrimas, y su rostro comenzó a asumir una expresión más decidida. Quizás eso es lo que he estado buscando siempre, saber quién soy sin las sombras de los demás sobre mí. Tal vez el taller que mencionaste podría ser un buen comienzo, dijo, y Mariana sintió que una ola de alegría la envolvía. A pesar de que aún había muchas incógnitas, esta conversación marcaba un nuevo capítulo en su relación. Ambas comenzaron a compartir ideas sobre cómo abordar el taller. Mariana sugirió crear una actividad que se centrara en el viaje personal de cada una, donde pudieran plasmar sus pensamientos y emociones a través de la expresión artística. Valeria iluminó la conversación con su entusiasmo, como si su energía hubiera renacido. A medida que discutían los detalles, un horizonte de posibilidades se abría ante ellas. Cualquier miedo anterior parecía desvanecerse con cada rayo de esperanza que emergía de la conexión renovada. Al finalizar la charla, Mariana se sintió plena. Esa tarde, habían comenzado a construir un puente entre su mundo y el de Valeria, un espacio de confianza y entendimiento mutuo. La experiencia de abrirse había cambiado a ambas de manera irrevocable. Mariana se dio cuenta de que al abrazar su vulnerabilidad, también le había enseñado a su hija que la autenticidad es un viaje constante que no debe temerse. La confianza en su relación se fortalecía con cada paso que daban juntas. Sentía que llevaban consigo un nuevo legado, rico en emociones y experiencias compartidas. En ese instante, Mariana se sintió finalmente liberada del peso de su pasado. Ya no se trataba simplemente de transmitir su historia, sino de permitir que Valeria también construyera la suya. Cuando la velada terminó, Mariana miró a su hija con una mezcla de gratitud y amor. Juntas habían comenzado un viaje hacia el descubrimiento, y aunque la incertidumbre seguía presente, la sensación de pertenencia y conexión crecía como un árbol fortaleciendo sus raíces. Mariana sabía que este era el inicio de una nueva etapa, un capítulo en el que ambas se abrazarían como las mujeres que eran, con sus fortalezas y debilidades. Finalmente, se dio cuenta de su poder como madre y como ser humano, había alcanzado la paz interior que tanto había anhelado, y esta vez, no era solo su propio viaje, sino que lo compartía con Valeria. Es un recordatorio de que cada conexión auténtica puede transformarse en un bálsamo para las almas. En su legado de amor y vulnerabilidad, ambas encontraron no solo el camino hacia el entendimiento, sino el valor de ser auténticas a sí mismas, libres de expectativas y llenas de posibilidades. Ahora, te invito a ser parte de esta historia de transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.